ustedes en su territorio, como vimos, como vimos que está Entre Ríos, que hay gente del interior de Córdoba y todo eso, lo interesante es que cada una se forme en Ley Micaela y que tenga la posibilidad de formar a gente y de capacitar a gente de la comunidad, en la comunidad que está. Por lo tanto, trabajando conjuntamente con los módulos que vamos dando, tanto primero la temática que estuvimos trabajando en el módulo primero con las compañeras de Buenos Aires, el módulo normativo que lo vamos a dar Córdoba, posteriormente lo va a dar la Fundación Micaela, va a dar el módulo 3, y por último las compañeras de Buenos Aires van a terminar la capacitación. Es decir, que es una capacitación completa respecto de todos los contenidos que ustedes tendrían que proyectar para su territorio y para hacer capacitaciones. Por eso es importante también trabajar con el Drive para que ustedes puedan bajar del Drive todo el material que tengan. Ahí estoy viendo que hay gente de Salta, de Bariloche, gente de Entre Ríos. Entonces, bueno, esa es la idea y la intención de la capacitación de Ley Micaela que está haciendo el Comando Evita. Bueno, vamos a trabajar con una dupla pedagógica en el día de hoy. Voy a trabajar yo conjuntamente con mi compañera Aileen, que es abogada, la idea es que yo voy a trabajar la parte de la normativa internacional y mi compañera va a trabajar la normativa nacional respecto de la ley. Esto que vamos a trabajar hoy, que muchos no están no están acostumbrados a trabajar sobre leyes, sobre normativa, lo importante es que está todo en el Drive, está todas las leyes, todas las normativas, así que no es necesario que ustedes en el día de hoy traten de escribir o de ver puntualmente, porque al hecho de ser el módulo normativo, vamos a trabajar sobre todas las leyes, tanto internacionales como nacionales al respecto. Bueno, para empezar, lo que quería decir respecto de esto es que por ahí nosotros vamos a leer ciertos artículos o ciertas definiciones que ustedes dirán, pero esa no es la definición que se habla sobre identidad de género. Bueno, son las definiciones que trata la normativa respecto a esta temática. Por lo tanto, puede ser de que después en otra se haya tratado la temática de otro modo. Pero lo que vamos a hablar hoy es normativamente y por lo tanto vamos a hablar de artículos y de leyes y me parece, digamos, importante para muchos de ustedes que no están familiarizados con el tema con el tema normativo, explicarle un poco cómo es el ordenamiento jurídico argentino. Para eso es importante yo, bueno, como hago derecho constitucional, siempre con la Constitución en la mano, para que ustedes sepan que sabiendo la Constitución o pudiendo trabajar en la Constitución, ustedes pueden ver los derechos que tenemos en la Argentina. El artículo 31 de la Constitución Nacional habla de la Ley Suprema de la Nación, habla digamos, de la jerarquía de las leyes. Va a hablar de la Ley Suprema de la Nación, va a ser tanto la Constitución como los tratados internacionales con jerarquía constitucional. Tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional forman lo que se conoce como bloque de constitucionalidad. A través de la reforma constitucional del 94, que se llevó a cabo en la Argentina, se incorpora el artículo 75, inciso 22, del cual va a hablar sobre los tratados internacionales que la Argentina le puso el rango de tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Bien, actualmente son 14 tratados internacionales con jerarquía constitucional. Los últimos 3 incorporados son el Convenio Interamericano sobre la desaparición forzada de personas,
que fue en el 97. Después está la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad, que fue en el 2003. Y después está la última, es la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que es del 2014. Ustedes pensarán o dirán, y bueno, ¿se pueden incorporar nuevos tratados con jerarquía constitucional? Sí se pueden, a través, digamos, se presenta el tratado, la convención que es necesario darle jerarquía constitucional, y a través de una mayoría agravada de las 2/3 partes de la totalidad de las cámaras, de las dos cámaras, se puede subir, digamos, elevar a un tratado con rango constitucional. Por eso ustedes ven que estamos hablando de que actualmente se han incorporado 3 tratados nuevos. Lo que yo quise graficar acá, pero bueno, no sé si ustedes lo van a ver bien, es como una pirámide. ¿La ven bien? Todo este material está en el Drive, así que es como que yo lo puse gráficamente como para que ustedes vean. En realidad, esta pirámide es la pirámide de Kelsen, que es un jurista austríaco, y lo que hace es la jerarquía de las normas. Entonces, para que ustedes sepan cómo los jueces en la Argentina tienen que, digamos, que tener en cuenta las leyes, primero, acá arriba en la cima, va a tener a la Constitución y a los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, que esto es conocido como el bloque de constitucionalidad. Después están los tratados internacionales sin jerarquía, que en un futuro pueden pasar a este bloque. Después están las leyes nacionales, las leyes provinciales, otras leyes y las normas. ¿Para qué es importante que ustedes conozcan sobre cómo es la jerarquía de las normas en la Argentina? Porque cuando a ustedes le dicen hay que respetar la Constitución o hay que respetar los tratados internacionales de derechos humanos, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de esto, que en la Argentina, en nuestro ordenamiento, existe una jerarquía de normas. ¿Bien? Entonces, pero la jerarquía de normas, esto estamos hablando del ordenamiento jurídico argentino, pero existe un ordenamiento jurídico internacional o supranacional, que es conocido como supranacional. Sí, existe, y se llama lo que, bueno, yo acá lo puse así, pero ustedes lo tienen en el Drive, no se preocupen. Existe que se llama el Sistema de Protección de los Derechos Humanos. ¿Bien? El sistema de protección de los derechos humanos, existe un sistema universal de la protección de los derechos humanos, que es la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU, que está comprendido por 193 países. Y después hay una regional que vemos acá, que es regional o interamericana, o también conocida como iberoamericana, que es la Organización de los Estados Americanos y es la OEA. ¿Bien? Que participan 35 países, en eso participa Brasil, Perú, Bolivia, México, Argentina, es decir, que todos los países iberoamericanos participamos de lo que es la organización. ¿Para qué les serviría a ustedes entender sobre esto? Bueno, el Poder Judicial en la Argentina está compuesto por diferentes, al hecho de ser federal, y el federalismo hace que existan diferentes órdenes, es decir, está el gobierno nacional, está el provincial y está el municipal. ¿Bien? Entonces, al nivel provincial está la justicia provincial y tenemos el TCJ, que es el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, como también existe en las diferentes provincias que ustedes están un Tribunal Supremo, que es lo máximo que ustedes pueden alcanzar en la justicia, y en el ámbito nacional está lo que se llama la Corte Suprema de Justicia. Si nosotros tenemos un fallo, un caso,
y nosotros llegamos a la Corte Suprema de Justicia y nos sale desfavorable el fallo, creemos que ahí acaba la instancia, decimos, bueno, chau, nos vamos a casa, desfavorable, chau. No, existen lo que se llama la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y también existe la Corte Internacional, ¿bien? Entonces vamos a ir a la Corte Iberoamericana siempre que lo que se esté vulnerando sea un derecho humano. ¿Qué se considera derecho humano? Porque ustedes me parece que entenderán como derecho humano eh, la desaparición forzada de personas, pero derechos humanos también es derecho al niño, derecho a las mujeres, todos esos también son considerados derechos humanos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de que la instancia termina en la Corte Suprema de Justicia, hablamos de la instancia, lo que es nacional y lo que es el ordenamiento jurídico argentino, no lo que es el ordenamiento jurídico iberoamericano o internacional, ¿bien? Bueno, acá actualmente podemos hablar, vamos a hablar vamos a hablar de los 3 puntos estos, que posteriormente, si me queda tiempo, también voy a hablar sobre otra cosa, que es lo que es la CEDAW. ¿Qué es la CEDAW? Es la Convención sobre Eliminación de Formas de Discriminación hacia la Mujer. ¿Por qué le puse acá ONU, OEA y ONU? Para que ustedes se vayan referenciando de qué niveles estamos hablando, si es a nivel iberoamericano o si es a nivel universal, ¿bien? Si es a nivel regional o es a nivel universal, ¿bien? La CEDAW es de la ONU, ¿bien? Y después tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es conocido por todo el mundo como Belém do Pará, porque esta convención fue sancionada en Brasil. Por eso se llaman Belém do Pará. Después vamos a hablar de los principios de Yogyakarta, que los principios de Yogyakarta forman parte de la ONU. ¿Bien? Entonces, como para que ustedes se vayan organizando en su cabeza cómo es el ordenamiento jurídico y de qué vamos a tratar. Lo primero que vamos a hablar es vamos a tratar sobre la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Entonces, ¿qué nos sirve entender el sistema internacional? Nos sirve entender que la Argentina, al hecho de ratificar, y no solamente ratificar, sino darle jerarquía constitucional a estos convenios, lo que hace es que como país se compromete a hacer legislaciones y políticas públicas al respecto. ¿Bien? Entonces, la Convención sobre la Discriminación va a hablar sobre condenar cualquier tipo de discriminación y adoptar medidas legislativas, es decir, que hacer leyes respecto a este tema para erradicarla, así como para reformarla de índole política, social, económica, cultural, tendiente a asegurar la igualdad entre el hombre y la mujer. Esta convención es de 1979, ¿bien? Lo que pasa es que la Argentina ratificó esta convención a la vuelta de la democracia, la ratificamos me parece que la ratificamos bueno, ya me va, en el 84 me parece. Bueno, lo que importa es esto, la convención puede existir, pero nosotros como país tenemos que ratificar. ¿Qué quiere decir cuando ratificas? Que adoptás eso, 83, bien. 83 ahí dice una compañera que es el 83. Lo que hace la Argentina al momento de ratificar una ley es que la tiene que incorporar y se tiene que comprometer como Estado a llevar a cabo digamos, la implementación de legislación y de políticas públicas respecto a este tema. Bien. Se habla de la violencia contra la mujer como una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y de libertades en pie de igualdad del hombre. Entonces, si estuvimos en la capacitación del módulo primero, cuando las compañeras decían, no buscamos ser más que los hombres,
ni necesitamos ser iguales. Entonces ya en el 79 ya se hablaba de la igualdad entre del hombre y la mujer a través de la convención. Bien, en la convención va a hablar de diferentes temas. Habla sobre la vida política, habla sobre la educación, habla sobre el empleo, sobre la maternidad y el matrimonio y sobre la vida económica. Bien. En el caso de la vida política, habla de votar, digamos que las mujeres tienen derecho a votar en las elecciones y ser elegidas, en participar en formación de las políticas gubernamentales, como también participar en organizaciones no gubernamentales o asociaciones o fundaciones. Bien, nosotros en la Argentina tenemos la ley de los derechos, derechos políticos de la mujer en el año 1947, que ustedes sabrán que fue sancionada el 9 de septiembre del 47 y después fue promulgada el 23 de septiembre. Entonces nosotros ya en el año 47 ya tenemos la posibilidad como mujer no solamente de votar, sino de ser elegida como candidata. Por eso a veces cuando se habla que la ley del voto femenino, en realidad queda corto con lo del voto femenino, porque también en esa ley nos posibilita hacer candidatas a algún puesto político, digamos, ser diputada, ser gobernadora, presidenta, vicepresidenta de la nación. Después, respecto de la educación, la CEDAW habla de que las mismas condiciones entre los hombres y las mujeres para obtener títulos, programas de estudios, y estimula mucho, que esto es muy interesante y que ustedes después verán cómo la legislación argentina va tomando estos conceptos, la educación mixta. También tener la misma posibilidad entre hombres y mujeres para obtener becas de estudio. Después, respecto al empleo, que eso lo habla en el artículo 11, habla el derecho a trabajar y misma oportunidad de empleo y derecho a ser elegir libremente la profesión, el derecho a una igual remuneración, que eso es una discusión muy grande, la igualdad de remuneración entre un hombre y una mujer por la misma tarea que hagan. Es decir, hacen la misma tarea, pero tienen remuneración diferente. Por lo tanto, lo que quiero que ustedes entiendan es que la convención no solamente habla de diferentes temas que después Argentina, a través de leyes nacionales, va a ir tomando, y tenemos que seguir nosotras, las mujeres, militando para que siga promulgando más leyes referente a esta convención, que todavía nos faltan como derechos ganados, más allá de que ya existen muchos de los derechos contemplados respecto de esto. Después habla de la maternidad y el matrimonio, y habla de que está prohibido despedir por razones de embarazo o el momento que está de la licencia de maternidad. Acá en la Argentina esto ya está contemplado en la ley de contrato de trabajo, cuando habla de que va a tener una indemnización agravante cuando la persona es echada cuando está embarazada o en la licencia de maternidad. Después habla de implementar licencia de maternidad con sueldo pago. Por eso esto también habla de lo que son las leyes de empleo en la Argentina, que bueno, las leyes de contrato de trabajo en la Argentina, que sería cómo la normativa internacional empieza a bajar la Argentina a legislaciones nacionales. Bien. Después, la vida económica habla el derecho a la prestación familiar, el derecho a obtener créditos hipotecarios, bancarios y créditos hipotecarios. Existe, para resguardar este sistema de derechos humanos, se crea un comité sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, y esto lo que va a hacer es que va a ir controlando a los países que han firmado el convenio, para ver si están haciendo políticas públicas y si están haciendo legislaciones al respecto. Bien, entonces al Estado, digamos, se lo controla,
pero el Estado también, como ya sabemos, en ciertos periodos de gobierno que no ha hecho nada respecto de esto, y en otros periodos hablamos de la ampliación de los derechos. La otra convención que nos interesa, digamos, le damos importancia, y también la ley Micaela hace referencia que tenemos que conocer, es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Entonces, la primera convención habla sobre la discriminación, y esta segunda convención va a hablar sobre la violencia, que es la conocida Belén du Pará, Convención Belén du Pará, que todo el mundo dice así, y es la que habla sobre la violencia. Esta convención es muy importante actualmente en la Argentina, porque al hecho de la creación del Ministerio de la Mujer y la implementación de los números telefónicos por violencia, o los programas que se están generando para las víctimas, las mujeres víctimas de violencia, quiere decir que el Estado argentino está respetando la Convención Belén du Pará. ¿Bien? La Belén du Pará se realiza, bueno, como dijimos anteriormente, en Brasil, en el año 94. La Argentina la pone en vigor y la entra en vigor en el año 1996. Lo va a hacer a través de la ley 24.632. Lo que sucede respecto de esta convención es que se crea una comisión interamericana de la mujer de la Organización de los Derechos Americanos, de la OEA, que va a ser también, como lo que hablamos anteriormente, respecto a seguir problematizando el tema. Bien. En el artículo 1 de la Belén du Pará habla sobre la definición de la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito privado como público. Eso me olvidé de decir también de la CEDAW. En el ámbito, digamos, que se custodia tanto la discriminación como la violencia hacia la mujer, es tanto en el ámbito privado como público. Por eso también se hace la ley Micaela, la capacitación respecto de estas convenciones, porque como se está capacitando o se tuvo en mira la capacitación de agentes de organismos públicos en el ejecutivo, legislativo y judicial, se da interés en que digamos, lo que se está teniendo en cuenta no solamente el ámbito privado de la mujer, sino también el ámbito público. ¿Bien? La Convención reconoce que toda mujer podrá ejercer todos sus derechos humanos de cualquier índole, y como la violencia atenta contra esos derechos, los estados asumen numerosos deberes para proteger a la mujer en la violencia. Bien, como dijimos, los estados cuando ratifican una convención tienen que tomar realizar legislaciones o programas o políticas públicas respecto a esta temática. Convencidos de que la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en toda la esfera de su vida. Se entenderá como violencia hacia la mujer, que incluye la violencia física, sexual y psicológica. En el artículo 3 dice que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado, como dijimos anteriormente. Los estados partes condenan toda la forma de violencia contra la mujer, y lo que se comprometen es actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer, incluir en sus legislaciones
internas normas penales, civiles y administrativas para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. El Estado tiene que realizar programas para fomentar el conocimiento del derecho de la mujer y también programas para la educación formal para contrarrestar los prejuicios y costumbres sobre la inferioridad o los estereotipos sobre el hombre y la mujer que legitiman la violencia contra la mujer. Porque como dijimos, digamos, cuando hablamos también, o en el primer módulo, respecto de las nuevas masculinidades, esto, digamos, el concepto tradicional del hombre y de la mujer, que bueno, que ahora se va desfigurando en esto que se ha hablado del concepto ya que no es más binario, hace que sea parte también de la Convención de Belém do Pará, que también en la Argentina se implementó la ley de la ESI, de la educación sexual integral, respecto a la formación sobre esta temática. Los estados también tendrán especial cuenta en situaciones de vulnerabilidad de la mujer cuando la mujer esté embarazada, sea discapacitada, sea una menor de edad, sea una anciana o esté en una situación socioeconómica desfavorable. Entonces, no solamente, digamos, se van a tener en cuenta todas las mujeres, pero también se van a tener en cuenta o se van a hacer programas específicamente para estos grupos mayormente vulnerables en el género mujer. Los estados deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Bien. Después vamos a trabajar sobre el principio del Yogyakarta, que estos principios, los de Yogyakarta son de Indonesia, por eso el nombre, son del 2007, y hablan sobre la orientación sexual y sobre la identidad de género. Bueno, acá la Argentina ha sido uno de los países precursores con lo que es la identidad de género, porque cuando se realizó la ley sobre identidad de género, que posteriormente a ILIM va a hacer referencia, se tuvo en cuenta, fue uno de los países que tuvo en cuenta y que tiene, parece ser una ley de identidad de género avanzada, de los principios de Yogyakarta para la ley de identidad de género. Y también hace poco se habla sobre lo que Alberto hizo respecto de el cupo trans en los organismos públicos del 1% de las personas trans y transexuales y travestis a los organismos públicos, del 1% de las personas para trabajar. Entonces, quiere decir de que también se siguen implementando políticas públicas a través de los principios de Yogyakarta. ¿Bien? Los principios son para la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y con la identidad de género. Consta de 29 artículos, que algunos lo llaman como 29 principios, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, y todos los derechos humanos son universales, complementarios, individuales e interdependientes. La orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación o de abuso. Esto también tiene mucha relación con lo que habló Sofía en el primer módulo respecto de las infancias trans y cómo se va trabajando el tema de que no, digamos, uno cree que, ay, bueno, tal cosa. No, esto lo que estamos haciendo es darle dignidad y humanidad a esas personas que realmente se identifican, digamos, con otro género. Respecto a los conceptos de orientación sexual y identidad de género, yo voy a leer lo que dice acá los principios de Yogyakarta, más allá de que posteriormente se hayan utilizado otros conceptos respecto a esta terminología. ¿Bien?
La violación a los derechos humanos es la tortura, los malos tratos, las agresiones sexuales, las violaciones, las detenciones arbitrarias, la negación a un empleo o a la oportunidad de educación. Por eso cuando hablamos de que el cupo del 1% hace respecto de esto que hablan los principios de Yogyakarta sobre la negación del empleo. Porque una dice, bueno, puede ir y buscar un empleo, yo sé, y conseguirlo. Y bueno, no, en la sociedad argentina, como en toda la sociedad del mundo, no es fácil que una persona trans vaya y busque trabajo, por eso también en la Argentina el Ministerio de Trabajo implementaba programas de empleo respecto a la población, específicamente a la población trans, digamos, cumpliendo los principios de Yogyakarta. Son agravados por la raza, la edad, la religión, la discapacidad y la condición socioeconómica. La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, el mismo, más géneros, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Bien, acá hablábamos más o menos de lo que se habló en el módulo primero y que se va a seguir trabajando en la capacitación, esto de que lo no binario, los géneros fluidos y todos los nuevos conceptos que aparecen respecto a lo que es la orientación sexual. Respecto a la identidad de género, se refiere a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento de su nacimiento. Lo que se busca a través de estos principios, bueno, ahí dice una compañera respecto de alquilar una casa o buscar un lugar para alquilar, también es una dificultad que tiene el colectivo LGTB y más las personas trans para buscar un lugar para vivir. Por eso todo lo que vendría a ser políticas públicas respecto a esta temática, que mucha gente dice, bueno, yo no soy trans, a mí no me afecta no sé, el 1% bueno, pero no te afecta a vos, pero lo que se busca, es la ampliación de derechos. La no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, incluye toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género, igualdad por parte de la ley. Lo que se busca es la igualdad por parte de la ley. Como hablábamos anteriormente en las otras convenciones, lo que se buscaba es la igualdad entre el hombre y la mujer. Acá lo que se busca es que el colectivo LGTB, la igualdad ante la ley para todo lo que dijimos, buscar trabajo, alquilar una casa, el documento, todo que eso después lo van a ver con Aileen respecto a la normativa nacional. ¿Bien? ¿Qué se compromete al Estado cuando ratifica estos principios? Se compromete a adoptar medidas para garantizarle el desarrollo a estas personas, digamos, respetando su identidad de género, y por eso es muy importante la ley de identidad de género de la Argentina, porque ahora con esto de que cada una tenga su DNI, usted dice, bueno, pero el DNI no sé qué, sí, pero cuando tenés que ir al hospital público, te tenés que atender, todos los trámites y todas las cosas, ya que tengan el nombre elegido, no es lo mismo que te sigan nombrando con el nombre de nacimiento. Bien, y adoptar medidas apropiadas que incluyan programas de educación, de capacitación para alcanzar la eliminación de la actitud y las prácticas prejuiciosas o discriminatorias. Por eso es importante que las personas que trabajan en los organismos públicos, tanto nacionales como provinciales,
se capaciten sobre la ley Micaela, porque nosotros, yo que trabajo en el Ministerio de Trabajo de la Nación, trabajamos de atender gente y de, digamos, nuestra tarea es esa, por lo tanto que si no nos capacitamos digamos, uno porque tiene una militancia, tiene una trayectoria, pero mis compañeros de trabajo fue como, si, nunca se plantearon en capacitarse sobre identidad de género, ni diversidad de género, y el maltrato hacia la mujer le parecía, bueno, no la maltraté, le dije tal cosa. Entonces, como uno va naturalizando cosas que cierta gente ya tenemos como, nos vamos capacitando, nos va interesando la temática, y hay gente que de la temática no es tan interesada, por eso también esto de que sea obligatorio, claro, naturalización, sí, lo que dice acá. Por eso lo que, digamos, que sea obligatorio, que mucha gente se enoja, digamos, mis compañeros de trabajo enojados por capacitarse por ley Micaela, lo que hace es que ningún agente público pueda no capacitarse en ley Micaela, porque como le pasó a Micaela respecto a esto de que un padre fue a generar una denuncia y el policía no toma la denuncia porque la jueza no estaba en la localidad, yo sé, pasa todo el tiempo. Entonces, si realmente no nos capacitamos, y más trabajando en organismos públicos sobre estas temáticas, sigue pasando, y son las conductas repetidas las que hacen naturalizar una conducta. Después, realizar legislaciones al respecto. Asegurar los cambios en los DNI, por eso, bueno, en la Argentina somos avanzados en ese tema del cambio de DNI, y derogar, esto también es importante saber, que hay que derogar cualquier ley que prohíba o criminalice la expresión de la identidad de género, incluso a través del vestido, el hablar, la gestualidad, o que niegue la posibilidad de modificar su cuerpo como medio para expresar su identidad de género. Esto es importante porque el colectivo trans, que bueno, que acá en Córdoba, digamos, militamos con una compañera, la Ana Laura Torres Vera, que en toda la discusión que sucedió acá en Córdoba, ella estuvo y formó parte. La policía y todo, siempre fueron, digamos, el Estado siempre los persiguió y los reprimió, no fue un Estado que acompañó. Entonces, por eso también esta transición, cuando existe un programa de empleo o cuando existe algo que voy a decir, ay, no quieren asistir, no quieren ir. No, 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 es que ellos repelen al Estado. El Estado no es un amigo, el Estado no es alguien que, ay, me va a resguardar. No, siempre los persiguió, los golpeó, las golpeó, las trató mal, digamos, no solamente a las personas trans, sino al colectivo entero. Yo les dejé ahí en el Drive algunos videos para que vean sobre cómo también la lucha, en el caso de Argentina, la lucha de la compañera Luana Berkis, eh, la lucha de ellas ha generado la ley de identidad de género. Más allá de que la Argentina ratifique estos principios, también, digamos, los derechos conquistados, bueno, como nosotros las mujeres seguimos en lucha para seguir conquistando más derechos, eh, también existieron compañeras que lucharon por la identidad de género y que tienen que seguir luchando más para más contemplación de derechos. Por eso Luana había presentado en el 2014 un proyecto para el resarcimiento económico para personas trans que fueron detenidas por su identidad de género. Esto es importante porque, como decíamos recién, la policía, que sería los agentes policiales son los que te persiguieron y te violentaron, te maltrataron. Entonces, seguir implementando legislaciones respecto a la ampliación de derechos para el colectivo. Luana hablaba que la fuerza represiva actuaba siempre abusivamente hacia ellos,
Por eso cuando aparece lo del matrimonio igualitario, ley de identidad de género, ellas sienten que el Estado viene a contemplar derechos que vienen en la lucha hace años. Me gustaba algo que ella dice, que bueno, pueden buscar por YouTube algunos videos de la Luana, hablando y haciendo referencia, que dice, ser travesti es mi manera de estar en el mundo. Por último, para hablar de normativa internacional, vamos a hablar sobre el convenio 190 de la OIT, que es sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Lo que se llama mobbing, lo que actualmente, digamos, esta convención, la 190, no está ratificada por la Argentina. Actualmente tiene media sanción, así que todavía hay que esperar, y lo que se va a implementar son, digamos, acuérdense que uno ratifica lo que son las convenciones internacionales, pero después tiene que realizar legislaciones nacionales eh, digamos, para Argentina. No es que solamente ratificando, ya está, ya ratificamos, pero sí es importante que la Argentina ratifique el convenio 190 que habla sobre una normativa internacional sobre violencia y acoso en el mundo laboral, que es una temática que todos vivimos, porque no es una problemática solamente de las mujeres. También los hombres sufren acoso por sus compañeros, también lo hacen las personas que tienen mayor jerarquía, peor, pero es el acoso en el ámbito laboral, es un acoso cotidiano, porque todos los días tenemos que ir a trabajar sabiendo que nos vamos a encontrar, o con el jefe que es un abusador, o con el compañero o compañera. Bueno, acá dice que la violencia y el acoso se definen como comportamientos, acciones o amenazas que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño psicológico, físico, sexual o económico. Por otro lado, se recuerdan los Estados miembros que tienen la responsabilidad de promover un entorno general de tolerancia cero hacia el abuso y el acoso en el ámbito laboral. El objetivo de esta convención, que bueno, si ustedes siguen por las redes y eso, ya veremos cuándo se va a pronunciar respecto de esta temática, pero tiene media sanción ya. El objetivo es proteger a las trabajadoras y trabajadoras con independencia de su situación contractual, incluso a las personas que realicen actividades de capacitación, de pasantías, porque eso también, digamos, las pasantías y las capacitaciones dan la posibilidad de que una persona que sea planta permanente o que, digamos, lo que habla el convenio es que no necesariamente tenés que tener un contrato de trabajo en la dependencia o en el lugar para considerarte que el convenio te es aplicable. Solamente si vos estás ejerciendo alguna actividad en ese lugar, sea una capacitación, una pasantía o formaciones profesionales, eh, realicen tareas voluntarias también, es virtud de la norma que se le reconozcan individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador. También pueden ser objeto de violencia y acoso. Abarca tanto la violencia como el acoso, siempre en el ámbito laboral. Bueno, la idea de que ustedes entiendan la normativa internacional es para que ahora le voy a dar paso a mi compañera que va a hablar sobre la normativa nacional. Muchas gracias. Aileen, ¿estás ahí? Aileen. Sí, acá estoy. Buenas tardes. Pensé que iba a hablar Griselda, perdón. Bueno, ahí Buenas tardes a todas. la querés presentar, Griselda?
Ahí está la compañera Ana Laura Torres Vera, que es una compañera que milita la problemática trans en la provincia de Córdoba, que está bastante compleja. Estoy tratando de desmutar. Ahí te Ahí desmuté. está, Gracias. me mutearon. Hola Ana Laura, querida hermosa. Bueno, vamos a presentar ahora a Ailín García Raspo, peronista, feminista nacional y popular, egresada de la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, en continua capacitación y aprendizaje, abierta a la novedad y al fortalecimiento de redes horizontales que permitan la construcción de una sociedad más libre, inclusiva, igualitaria y sin violencias. Profesora de yoga con un marcado perfil humanitario al servicio de la construcción de vínculos empáticos, haciendo de la consigna "La patria es el otro" una acción cotidiana. Muchas gracias, Ailín. Bienvenida. Te doy la palabra. Gracias, Gris, por la presentación. Buenas tardes a todas, todos y todes. Bueno, la idea de este módulo, de la organización de este módulo, es acercarles herramientas y conocimiento acerca del ordenamiento internacional como se delia y el nacional, viendo cómo las leyes nacionales, locales, se introducen dentro de estos dos organismos, de estos sistemas internacionales, que es la OEA y la ONU, cómo el Estado argentino toma esa normativa y decanta en la normativa nacional. Entendemos que el derecho es una herramienta de transformación social, que lo que busca es evitar la perpetuación del status quo, es decir, sabemos que el derecho fue creado por hombres originalmente, hombres blancos, heterosexuales, propietarios, tiene toda una carga ideológica el derecho en sí como sistema, y lo que buscamos es ir deconstruyendo estas instituciones que se plasman en las normas, entendiendo que la lucha colectiva es fundamental y que muchos de los avances que se logran, si no todos ellos, corresponden a las luchas feministas, a las luchas del movimiento LGTBIQ, y que vamos de a poquito y haciendo pequeños avances y ajustes, consiguiendo mayores derechos, una ampliación de derechos que vayan contemplando no solo este abstracto de hombre heterosexual, cis, blanco, propietario, como habíamos dicho, sino que también incluya y garantice derechos a las disidencias y minorías, ¿sí? Y a las mujeres, por supuesto. Lo que planteando la perspectiva desde la filosofía del lenguaje, vamos a ver que la filosofía del lenguaje es aquella rama de la filosofía que estudia el alcance, los límites y el significado del lenguaje, ¿sí? Desde esta perspectiva entendemos que aquello que no se nombra es lo que se invisibiliza y en abstracto no existe, digamos, por decirlo de alguna forma. Lo que se consigue a través de la lucha social es que estas, por ejemplo, nuevas formas de violencia que se van introduciendo dentro de las normas, se nombren y se les dé una entidad. Entonces, dentro de estas lógicas de construcción colectiva, vamos viendo los distintos avances que se hacen. Ley Micaela es uno de estos avances, pero no podemos entender a la ley Micaela, no es solo ese cuerpo normativo que se ha dictado, que se ha reglamentado a fines del año pasado, sino que es la construcción colectiva de años, de luchas y de pequeñas conquistas de derechos que se fueron plasmando en las normas. La idea entonces del módulo es entender que si bien es importante que se nombren estas nuevas instituciones o estas nuevas formas de violencia, que se vayan ampliando y que podamos entender que muchas veces hemos naturalizado por ahí prácticas y hasta reproducido prácticas violentas y machistas, es importante que se nombren, pero también es importante que aquellos, por ejemplo, profesionales que nos van ayudando a poder identificar estas nuevas formas de ejercer, o sea, no son nuevas formas, sino que vamos considerando cada vez la violencia un poquito con mayor sutileza y viendo un poquito de mayores aristas en las cuales podemos identificar situaciones violentas. Profesionales, funcionarios, empleados del Estado, debemos estar capacitados
con perspectiva de género y debemos ejercer nuestras profesiones con perspectiva de género, ¿sí? Porque me parece importante destacar que el hecho de, por ejemplo, ser mujeres no necesariamente, o que mujeres ocupen ciertos lugares de poder y de toma de decisiones, implica que el Estado tenga una mayor perspectiva de género, ¿sí? Entonces, entiendo que es fundamental, si bien Ley Micaela lo que hace es plantear la obligatoriedad de la capacitación en género en los espacios, en los tres estamentos del Estado, o sea, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, entiendo que es igual de importante que como actores sociales, que somos actoras sociales, nos capacitemos en género y empecemos a deconstruir hacia adentro de las organizaciones y hacia adentro de cada una de nosotras también, de nosotres, el patriarcado o estas lógicas patriarcales que seguimos reproduciendo, porque creo que continuamente estamos en proceso de deconstrucción, quien se diga o quien se reconozca para mí deconstruido o deconstruida, deconstruide totalmente, peca porque, digamos, todo el tiempo estamos naturalizando quizás lógicas patriarcales, ¿sí? Entonces, digo, en este marco, si bien es importante la formación del sector público, privado, de profesionales, funcionarios, empleados, de quienes sean, también es importante que nos formemos individualmente en los derechos que el sistema normativo nos reconoce y nos garantiza, ¿sí? Todo esto teniendo en cuenta también que existe una voluntad política, particularmente en este gobierno, viene apostando muy fuerte a la igualdad de género, a la lucha contra la violencia, que no solo queda en una hermosa consigna, sino que también se refleja en una realidad presupuestaria adecuada. El otro día, por ejemplo, estaba en una charla de deporte y Ley Micaela y hablaban de que en Santa Fe se está hablando de formar un presupuesto con perspectiva de género, ¿sí? Se van a tomar 3 proyectos de presupuesto y van a estar los 3 pensados con perspectiva de género, lo cual me parece fundamental. El tema que habían preguntado, perdón, ahí en el chat acerca de si la policía tiene o no que hacer la capacitación de Ley Micaela, tenemos que entender que nuestro país, nuestro estado, es un estado federal, ¿sí? ¿Esto qué implica? Implica que las provincias reservan para sí todo aquello que no fue delegado a la nación. El caso de Ley Micaela es una ley nacional y cada provincia que desee o que tenga la voluntad política de realmente capacitar a sus funcionarios, empleados con perspectiva de género, tiene que adherir, ¿sí?, a la ley nacional 27.499, que es la Ley Micaela, y a su vez no solo adherir, sino que también después generar herramientas que por lo general se reflejan en un protocolo de actuación, ¿sí?, que permita bajar y que haga decantar esa ley, ese cuerpo normativo, en políticas públicas y en acciones concretas tendientes a lograr esta igualdad de género, esta eliminación de violencia, ¿sí? Bueno, como decíamos, entendemos que Ley Micaela es un proceso, si es el producto o el resultado de un proceso de muchos años, en los que de a poquito fuimos conquistando como colectivo feminista, como colectivo LGTBIQ, pequeños derechos, ¿sí? La idea es hacer un repaso general de estas leyes que fueron permitiendo la ampliación de estos derechos y que reflejaban, por supuesto, una voluntad política de hacerlo, ¿sí? Podemos comenzar entonces entendiendo que la educación es fundamental, es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, y que el contenido de las educaciones, de la educación, así como también el salario de docentes, el salario de edilicio y demás, es fundamental a los fines de poder brindar un buen servicio de educación, ¿sí? Entonces, podemos resaltar la ley 26.075, conocida como Ley Filmus, que fue una ley dictada en el año 2005. Tenemos que tener en cuenta que Argentina venía de un vaciamiento institucional luego de la década de los 90, un golpe fuerte del liberalismo,
que también veníamos arrastrando, digamos, desde el golpe de Estado cívico eclesiástico militar del año 76. En el 2005 se sanciona esta ley Filmus, intentando poner límite al conflicto que había con los docentes, que obviamente estaban en su legítimo reclamo. Lo que hacen a través de la ley Filmus es aumentar el presupuesto de la educación del 4% al 6,4%. Es un trabajo conjunto a raíz del Estado federal que adopta Argentina. La educación primaria es potestad reservada de las provincias para sí, o sea, no la delegan a la nación, y así todo el Estado nacional designa el 6,4%, articulando con las provincias para fortalecer el sistema educativo, ¿sí? A través de esta política pública, Argentina se posiciona dentro de uno de los pocos países que cumplimente y que responde a las exigencias de la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ¿sí? A raíz de este aumento en el presupuesto para la educación, luego en el año 2006 se sanciona la ley 26.150, conocida como la ESI o la Ley de Educación Sexual Integral. Es una ley que también se encuadra dentro de lo que es Belén du Pará, en el artículo 8, inciso B. Argentina va cumplimentando todas estas exigencias internacionales y las va incorporando a la normativa nacional, ¿sí? Le voy a pedir a la compañera Ori si me hace el favor de compartir su pantalla. Quiero mostrarles, ya que también la idea de este taller es acercarles herramientas a ustedes que les permitan, a través de implementación de recursos pedagógicos, poder bajar estas leyes a los territorios, a donde ustedes militen el cotidiano, dentro de la familia, dentro de las distintas organizaciones, sepan que el Estado brinda a través de sus distintos portales herramientas con información, con material, y que ustedes pueden acceder directamente a esos canales institucionales y bajar información de ahí, ¿sí? El contenido de la ESI está dentro de lo que es el Ministerio de Educación. Podemos ver, no sé, Ori, si lo podrás compartir. Ahí va. Dentro del Ministerio de Educación tenemos lo que es Historia y Acciones, ¿sí? Acá tenemos una breve reseña de lo que fue la ESI en sus comienzos, en el año 2006, el Ministerio de Educación. Si bajamos un poquito más, tenemos la elaboración de materiales educativos, ahí a la izquierda, ahí mismo, que nos cuentan, digamos, que el 2009 y 2010 fue el año en el que mayor material se ha elaborado en cuanto a esta temática, para distribuirlos a los distintos instituciones educativas. También entendemos que la ESI no es opcional, ¿sí? Es obligatorio brindar educación sexual integral, tanto en organismos públicos como en organismos privados, y en todos los distintos niveles educativos, ¿sí? Hay material, después tenemos, educar en igualdad, se ha determinado que por lo menos una vez al año tiene que hacerse este encuentro en el que se vaya a tratar sobre distintas temáticas de género, de identidad de género, siempre adaptando el material y el contenido a las distintas edades, ¿sí? Pero bueno, también nos brinda, ¿dónde estamos? Acá, elaboración de materiales educativos. Tenemos la ESITECA, si volvemos al Programa Nacional de Educación Sexual. Ahí va, bajamos un poquito y tenemos formación y capacitación. Un poquito más abajo, ahí va. Recursos para el aula, de ahí podemos sacar distintos materiales. La ESITECA, también tenemos varios videitos que podemos ir buscando. Como para tener una herramienta donde podemos acceder al momento de querer bajar algún contenido puntual de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral.
es bastante completa esta página del Ministerio de Educación, y tenemos también, digamos, la seguridad de que es información oficial, ¿sí? Hay testimonios de profesores, profesoras, que han bajado la ley de educación sexual a sus aulas, cómo les ha ido. También destaquemos la importancia de la ley de educación sexual, de la ESI, a la hora de identificar, por ejemplo, abusos sexuales infantiles, ¿sí? Se ha incrementado muchísimo la identificación de la existencia de estos hechos gracias a la implementación de la ley de educación sexual, ¿sí? Por ahí sí, quizás entendemos también que es un derecho humano el tema de interiorizarnos en lo que es educación sexual integral para todos, porque implica también la despatologización de ciertas cuestiones que anteriormente eran vistas como enfermedades, ¿sí? Que la ley de educación sexual lo que hace es intentar generar mayor igualdad y evitar la discriminación por la orientación sexual o por el género autopercibido, ¿sí? Así que bueno, quería comentarles eso, la existencia de ese portal, digamos, del Ministerio de Educación. De todos modos, en el material que está cargado en el Drive, lo van a poder ver porque hemos anexado un enlace en el cual ustedes haciendo clic les dirige directamente a la página del Ministerio de Educación. Continuando en este repaso histórico de conquistas de derechos ganadas, tenemos la Ley de Educación Nacional, también celebrada en el 2006. Esta ley lo que determina es la obligatoriedad del secundario completo. ¿Sí? Vamos avanzando también, siempre teniendo una buena base de educación, creemos que también la sociedad va a ir modificando sus conductas, ¿sí? Luego podemos hablar, esto ya es otro tema, pero también incluye derechos humanos. En el 2009 la ley que crea los bancos genéticos para encontrar a nietos y hijos de desaparecidos en la época de la dictadura militar, y de aquellos personas víctimas de desaparición forzada. Muy bien. Después tenemos, bueno, una ley que nos hizo muy feliz a todos, la ley 26.618, el matrimonio igualitario, celebrada, sancionada en el año 2010, siendo, bueno, Argentina se posiciona a través de la sanción de esta ley en uno de los primeros países de Latinoamérica en reconocer este derecho civil. Luego podemos hablar de la ley de identidad de género. Esta ley de identidad de género también se enmarca en lo que comentaba anteriormente Delia, los principios de Yogyakarta. Ley 26.743, sancionada en el año 2012. ¿Sí? Esta ley establece, es muy importante, muy significativa, e implica una conquista de derechos histórica también. En el artículo 1, lo voy a leer textualmente, para que luego lo vayamos desmembrando, dice, artículo 1, toda persona tiene reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona, conforme a su identidad de género, a ser tratada de acuerdo a su identidad de género y en particular a ser identificada de este modo en los instrumentos que acreditan su identidad, ¿sí? Brinda una definición y establece que se entiende por identidad de género la violencia interna. Esto que decía Delia anteriormente, que quizás Yogyakarta dice la parte emocional, bueno, quizás el ordenamiento interno no lo reconoce, o quizás sí, digamos, no necesariamente todo aquello que sea reconocido o ratificado por Argentina en los tratados internacionales van a ser un límite, puede ir más allá, digamos, una base que se utiliza para luego dar esa normativa a los tratados internacionales, ¿sí? Entonces, la definición que nos da a nosotros la normativa interna a través de la ley de igualdad de género es, se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto también lo vimos en el primer encuentro con las compañeras que hablaron acerca de la diferencia de sexo, género, ¿sí? Bueno, y lo interesante de la adopción de esta ley es que tiene un marcado acento despatologizador de la identidad de género, en el sentido de que
no supone, para realizar el cambio, por ejemplo, en el registro civil, no supone el cambio quirúrgico, o que se corresponda en realidad el sexo biológico con el género autopercibido, ¿sí? Ahí, amparándose en esta ley, por ejemplo, en Mendoza ya el registro civil le ha reconocido a Jerónimo Carolina González de Besa la categoría de género fluido, ¿sí? ¿En qué consiste esta categoría de género fluido? Es una persona que quizás por momentos puede percibirse como hombre y por momentos puede percibirse como mujer, por momentos puede percibirse como quiera, digamos. En la partida de nacimiento lo que mandan a hacer es, en el lugar donde dice sexo, directamente ponen una rayita, no ponen ni femenino ni masculino, ¿sí? Es como, creo que la nueva forma de buscar una mayor inclusión, que me parece una muy buena opción, digamos. Rompe con el binarismo femenino y masculino, que es lo que venimos luchando hace bastante, consiguiendo así el reconocimiento de otras autopercepciones, que salen como de ahí. Volvemos a resaltar, digamos, la importancia de nombrar aquello que quizás fue históricamente invisibilizado, y a través de ponerle un nombre conseguimos que se instaure en el inconsciente colectivo y que se comiencen a aceptar. A ver, yo creo que los cambios sociales muchas veces reciben resistencia, ¿sí? El status quo es algo que dice, no, bueno, pero eso no existe. No existió hasta que se nombró. Una vez que se nombró y una vez que se puso en escena y una vez que pudimos identificar como que existen, ya empiezan a tener un lugar dentro de la sociedad y dentro de las luchas sociales también y colectivas. Quiero ahora invitarles a ver un mini documental, un pedacito para que entremos en otro de las conquistas ganadas a través del movimiento feminista y el movimiento LGTBIQ. Se llama Cuerpo Trans, Versado. Es un documental que la UNC, los estudiantes de cine de la UNC han producido con fines de sensibilizar y visualizar acerca del caso Azul Montoro, el primer caso en Córdoba en el que se ha reconocido el asesinato de una chica trans como femicidio, ¿sí? Les invito a ver, Ori, si se puede poner play. Bueno, ese es más o menos el video dura más o menos 15 minutos, es bastante interesante y muestra algunos de los argumentos, de los alegatos. Quienes lo quieran ver está en YouTube y se llama Cuerpo Trans Versado.
Entonces también va a estar en el material de apoyo en el Drive, ¿sí? Bueno, a modo de introducción y de sensibilización, quiero expresar, bueno, que creo que es una conquista muy grande el hecho de que la justicia haya reconocido el asesinato de Azul Montoro como femicidio, ¿sí? Lograron cambiar la carátula de homicidio, es muy sensibilizador, se ha ido a luz, Fernanda, la verdad que yo terminé casi llorando. Lograron cambiar la carátula a homicidio calificado por mediar violencia de género, ¿sí? Cuando se introduce por la violencia, o sea, el agravante al Código Penal por cuestiones de género, se introduce a través de la reforma del Código del artículo 80 en el inciso cuarto, por medio de la ley 26.971 en el año 2012. ¿Sí? Reconoce la figura o la agravante de femicidio en el artículo 80. Dice, se impondrá reclusión o prisión perpetua al que matare por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Digo, acá también se manifiesta y se refleja una voluntad política de ir nombrando estas cuestiones que históricamente fueron invisibilizadas. Y hasta antes del 2012 no existía la figura del femicidio. Logramos incorporarla al Código Penal y en este caso también adaptando la normativa nacional, como decíamos anteriormente, a través de la CEDAW nos exigía como país introdujéramos estas cuestiones de género a la normativa penal. Argentina lo cumplimenta a través de la modificación del artículo 80, introduciendo estas nuevas agravantes a la figura del homicidio. Femicidio 2012, 14 del 11 del 2012, a través de la ley 26.791. El caso de Azul Montoro me parece a mí que también deja de manifiesto la importancia de la formación de quienes aplican el derecho, ¿sí? No solo quienes sean el poder legislativo tiene que estar formado en género, sino también aquellos actores que aplican el derecho, jueces, juezas, fiscales, fiscalas. Todo el aparato estatal debe estar formado en género, con perspectiva de género, para que sucedan estas cuestiones. El femicida de Azul Montoro, por ejemplo, ya había tenido indicios de violencia contra ciertas mujeres de su familia, es decir, que manifestaba en sí un odio hacia el género femenino. Entonces creo que es importante que cada uno de los actores que intervengan en el proceso, ya sea de prevención, capacitación, luego, bueno, también juzgamiento, legislación, estemos formados en género, ¿sí? Porque identificando estas pequeñas cuestiones, que quizás no sean tan pequeñas, si este señor ya tenía indicio de violencia, podamos evitar otro femicidio más, ¿sí? Luego podemos también nombrar, así como a grandes rasgos, la ley 26.844, es la ley que establece el régimen especial del contrato de trabajo para personal de las casas particulares. Esta ley refleja y cristaliza una lucha feminista muy fuerte en los años 70, que era el salario para el trabajo doméstico. Las feministas en esa época luchaban porque se reconociera este salario para quienes ejercían el trabajo doméstico. Sabemos que históricamente las mujeres hemos sido destinadas al ámbito privado, el hombre a desempeñar el ámbito público, y actualmente, bien hoy la mujer y disidencias hemos podido ir actuando un poquito más allá del ámbito privado e influir en el ámbito público. Muchas de las mujeres que quizás, o muchas de las personas que quizás hoy están en este espacio público, dentro del ámbito privado, continúan contratando a mujeres. Seguimos siendo mujeres las que somos amas de casa, contratadas, cama adentro, lo que sea, pero digo, sigue siendo una tarea, diría casi exclusivamente de las mujeres, ¿sí? Entonces este reconocimiento a través de una ley, que entre otras cosas lo que hace es aumentar en un 28% el salario de las amas de casa, también se empieza como a blanquear el trabajo doméstico, es una conquista más del movimiento feminista, ¿sí?
porque no neguemos la existencia de estas mujeres que siguen ejerciendo esos trabajos, ¿sí? Luego, a través de la ley 26.944, en el año 2014, llega la reforma del Código Civil de Sarfield. Esta modificación introduce muchísimas instituciones que también nos empoderan como mujeres, principalmente en lo que refiere al derecho de familia. Se han visto muchas modificaciones, el tema de quitar ciertos requisitos para el divorcio vincular. La ley de divorcio en Argentina se sanciona en el año 87, es la ley 23.515, también fue otra conquista muy grande, pero digo, por ejemplo, había una figura que era la indignidad, cuando la mujer cometía adulterio, digamos, y el hombre podía ser adúltero y no era indigno. Son pequeñas cuestiones que se van como modificando en la legislación, que hacen a esta lucha y esta conquista de derechos de las mujeres. ¿Sí? No es casual y no es un día para el otro, son procesos históricos largos de lucha y que se celebran justamente por eso. Por otro lado, también lo que hace el Código respecto de las tareas domésticas es establecer una indemnización, ¿sí? Entendiendo que el hombre quizás que continúa ocupando estos espacios públicos, que puede desarrollarse profesionalmente, que ocupa cargos en lugares de decisión, de poder, que están por fuera del hogar, no podría llegar a esos lugares, a esas jerarquías, a esos cargos, sin el trabajo de la mujer en la casa, ¿sí? Entonces, se reconoce esta indemnización al trabajo doméstico, en el caso de que haya divorcio vincular, a la mujer que ha trabajado en su casa, le corresponde una indemnización por este trabajo. Esta modificación lo que hace también, me parece a mí, es fortalecer esta consigna de que el trabajo, esto se llama amores, trabajo no pago, que actualmente es levantada por el movimiento feminista, y entiendo que el Código Civil, a través de esta pequeña introducción, apoya la consigna, ¿sí? Bueno, a grandes rasgos, estas son algunas de las leyes que plasman derechos en las últimas décadas. Podemos hablar horas y horas, pero más o menos esto es lo que las pequeñas conquistas que, como decimos, nos llevan a poder hablar de una ley Micaela, de la existencia de la ley Micaela. En este contexto, bueno, como bien hablaba de ella, es muy importante que la normativa nacional se introduzca o se decante de la normativa internacional, porque son compromisos asumidos por Argentina con estos dos sistemas. ¿Sí? Bueno, más o menos hicimos referencia, de todos modos en el material que hay en el slide está mejor explicado, diagramado, para que les quede un poquito más claro a qué organismo o a qué sistema internacional corresponde cada una de las leyes que se fueron dictando. Asimismo, el artículo 37 de la Constitución Nacional garantiza el acceso igualitario, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios, se garantiza acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las normas que se plasman en la Constitución, por ejemplo este artículo 37, es programático. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado debe luego sancionar leyes operativas que tomen acción directa, puntual, y que bajen esa norma programática a la realidad. ¿Qué es lo que busca el Estado? ¿Qué hace el Estado? Es justamente de acciones positivas, buscar una mayor igualdad real, ¿sí? Porque lo que tenemos en la Constitución es una igualdad formal. Lo que tenemos que buscar es que esa igualdad formal luego se refleje en la igualdad real. ¿Cómo podemos conseguir esa igualdad real? Es a través de ciertas normas, por ejemplo, la norma de cupos en los partidos políticos, que muchas veces funcionan, si bien entendemos que es muy importante la incorporación de estas acciones positivas, porque digamos, los números lo reflejan, por ejemplo, lo que se habla con una diputada que antes que existiera la ley de cupos, había una sola diputada mujer, hoy son 3, si no me equivoco, o 4, ¿sí?
no quiero mentir el número, pero son bastante más que las que existían antes de la ley de cupo. Es decir, lo que puede al principio parecer como algo hasta peyorativo, digo, tiene sus consecuencias positivas. Lo mismo que está pasando ahora con la ley de cupo trans, ¿sí? Son males necesarios, digamos. ¿Y por qué digo males necesarios? Porque muchas veces no funcionan como piso, sino que funcionan como techo, y acá vemos la aparición del techo de cristal, el llamado techo de cristal, que hay compañeros que quizás dicen, che, no, bueno, ya cumplimos con el cupo mínimo, como si fuese una obligación, y como si no fuésemos las mujeres las que vamos ganando esos espacios, al igual que los hombres, digamos. Creo que muchas veces en los espacios de lucha sí, por conquistar lugares de poder, es como que la mujer tiene que ser más emocional, la mujer tiene que intentar ser más suave, y no, a ver, estás disputando poder. Entiendo que tampoco se puede disputar poder en las mismas lógicas patriarcales que venimos disputando, por eso el movimiento feminista, por ejemplo, Ni Una Menos, es más horizontal, es un movimiento más inclusivo y más participativo y diferente a lo que el patriarcado nos impuso durante todos estos años, ¿sí? Pero, digo, ¿por qué a la mujer se nos juzga siempre con una doble vara? ¿Y por qué se nos exige quizás que para ocupar un mismo cargo que ocupa un hombre sepamos más? ¿O por qué las mujeres por ahí nos preguntan, vos tirás una idea novedosa, qué sé yo, en el ámbito del derecho, y te preguntan, che, ¿de dónde lo leíste? Che, ¿de dónde lo sacaste? No es como que vos podés, digo, no es que yo lo crea, pero muchas veces los hombres heterosexuales, sí, consideran que una mujer, o quizás una chica trans, o quien sea, alguien digo, que no cumple con este rol o con este estereotipo patriarcal, no puede tener una idea propia, ¿sí? Si de algún lado la tiene que haber sacado. Entonces digo, quizás seamos las mujeres, estemos mucho más preparadas, pero porque se nos exige mucho más para lo mismo, ¿sí? Entonces, me parece que es fundamental, en este caso, las acciones positivas que el Estado, a través de las políticas públicas, va implementando en miras a evitar esta asimetría que, si bien todavía está muy marcada, de poquito vamos a poder ir rompiendo y conquistando. Bueno, ahora sí vamos a hablar directamente de dos de las normativas más importantes que consideramos como introductorias para que el módulo próximo la que Micaela sabe puntualmente. Quería dejar en claro es que Ley Micaela es Ley Micaela, pero gracias a todas estas pequeñas conquistas anteriores, ¿sí? No es únicamente el cuerpo normativo y la orden de darle capacitación, de brindar capacitación y de generar un Estado con perspectiva de género. El Estado con perspectiva de género se genera y se busca y se está tratando como de conquistar en ese sentido gracias a todas estas pequeñas conquistas, ¿sí? Digamos, es producto del movimiento feminista, ni más ni menos. Ahora sí vamos a hablar de la ley 26.485, que es la ley de protección integral contra toda forma de violencia hacia las mujeres, sancionada en el 2009, y esta ley proporciona una visión interesante, que también incluye el ámbito público y el ámbito privado en el que se desenvuelven las mujeres, y viene a complementar justamente el compromiso asumido por Argentina en la CEDAW, que es el documento internacional que anteriormente habló de él. Presenta un cambio de paradigma, ¿sí? Porque entiende la problemática desde distintos sectores, es intersectorial. En el artículo 4 define como violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta afecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación de desigualdad de poder, que yo entiendo que esta relación de desigualdad de poder se da prácticamente en casi todos los casos, ¿sí? Es como una regla. Afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, sexual, económica o patrimonial. Bien, entonces lo que podemos determinar de esta ley es que se plasman distintos tipos de violencia por un lado y distintas modalidades de ejercer estas violencias por el otro. Como tipos de violencia encontramos la violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial y simbólica. Muchos de estos tipos de violencia
son mayormente repelidos por la sociedad, por ejemplo, la violencia física, la violencia sexual, pero en lo que respecta a violencia psicológica, violencia económica y patrimonial, y la violencia simbólica, muchas veces están naturalizados, ¿sí? Digo, violencia simbólica, ¿qué hiciste para que te peguen? O violencia psicológica, muchas veces nosotras mismas hemos sido víctimas de violencia, no lo hemos podido identificar sin la ayuda de un profesional. Por esto volvemos a la importancia de que les profesionales estemos capacitados para abordar cualquier caso que nos llegue, ya sea yo como abogada, si hay psicólogos presentes, trabajadores sociales, todos los órdenes, educadores, por supuesto, elemental, estemos y tengamos una perspectiva de género para ir pudiendo abordar las distintas situaciones desde esta perspectiva. Luego, las modalidades en que se manifiestan estos tipos de violencia puede ser doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática. Yo quisiera saber cuántas de las personas que están presentes han sufrido violencia obstétrica y es natural, por ahí hasta mismas enfermeras, por eso digo, quizás una enfermera en un hospital público que esté formada en Ley Micaela podemos evitar que ejerza este tipo de violencia, ¿sí? Integral en que debe abordarse la temática de género, tendría que es transversal, ¿sí? A todas las esferas de la vida de las mujeres y las disidencias. Por último, y entrando ya de lleno en lo que es Ley Micaela, Ley 27.499, perdón, reglamentada en el año 2019, diciembre del pasado, reglamentada la ley, establece la capacitación obligatoria en género y también encuadra dentro de lo que es de Hélène Dupin en el artículo 8, inciso C, ¿sí? Esto de que el Estado asume la responsabilidad de formar a sus agentes con perspectiva de ellos y en miras a erradicar la violencia contra la mujer. El artículo 1 de la ley, de todo modo, hay que hacerlo muy superficial porque es material del próximo módulo, ¿sí? El módulo que va a dar la Fundación Micaela puntualmente de esta temática. Básicamente, en el artículo 1 dice, establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las mujeres que se desempeñan en función pública en todos los niveles y jerarquías en los poderes del Estado. Perdón. La ley está pensada en clave transversal, es decir, entendiendo que es todo un entramado y que hay que comenzar despacito a desenvolver para que podamos contar con el Estado con una mayor perspectiva de género, ¿sí? Y logrando, por supuesto, una mayor igualdad. En ese sentido, la creación del Ministerio de las Mujeres me parece una de las acciones fundamentales, darle lo que antes era un instituto de las mujeres, darle la jerarquía del ministerio, abre una política que realmente no quedamos solo en lo discutivo, sino de tomar acción y darnos espacio a las mujeres a tomar decisiones propias dentro de lugares de poder, ¿sí? También hay una página del gobierno, esta es, también está en el archivo, les vamos a compartir después en el Drive, que es el del Ministerio de la Mujer. Encontrar material de Micaela, hay bastante también elementos institucionales que podemos usar a la hora de pasar en algunos espacios. Bueno, quería también comentarles que la línea 144 telefónica es una ley que brinda asesoramiento y atención a personas víctimas de violencia de género, pero también informarles que en el caso... ¿Se escucha muy mal? No, por último, nada más, quería hacer mención al decreto presidencial 721, el del cupo laboral trans, que reciente el 3 del 9, o sea, hace una semana, el presidente Alberto a través del decreto presidencial, establece el 1% del cupo laboral trans, que es una gran conquista
hablando nuevamente, entendiendo esto de que la ley de cupo, si bien entendemos como feminismo que no debería ser necesaria, lo es, en miras de garantizar el acceso, el primer acceso de este colectivo a un cargo público, ¿sí? Un trabajo. Por último, quisiera que Ori nos ponga el video, que nos comparta el video del fiscal, para que tomemos conciencia, el fiscal este que maltrató a la periodista, para que tomemos conciencia de la importancia, ¿sí?, de la capacitación en todos los órganos del Estado en Ley Micaela, en género. La provincia de Neuquén, y en una comunicación telefónica con una radio de esa provincia dijo que las mujeres que sufren violencia de género tenían que tener un arma en la casa para defenderse de aquellas personas que las violentaban, fundamentalmente porque, entre otras cosas, dijo que había bajado la cantidad de femicidios durante esta cuarentena, sobre todo cuando fue estricta, porque los violentos no tenían dónde esconder el cuerpo si cometían un femicidio. Eso llevó a que esta tarde salga con comunicación telefónica, pero en la pantalla de C5N. No conforme con esa explicación, diciendo que lo habían sacado de contexto, pero asegurando que eso tenía que pasar, fue extremadamente violento con una de las conductoras de ese canal. Así es, Gabriela, hablamos de Lucila Trujillo, del canal Colega C5N, que se defendió porque recibió en realidad la increpó agresión, violencia por parte de este fiscal cuando se le preguntaba sobre sus declaraciones. Pero a propósito de esto, vemos el fragmento de lo que sucedió. ¿Vos estás casada? Sí, estoy casada, doctor. Bien. Imagínate que tengas que el tipo que está con vos es un violento. Y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. ¿Lo usás o no lo usás? Primero, que una mujer no tendría que... Contestar tercio por no. No. Perdóname, te doy un punto de vista en el cual vos tenés que decidir tu vida o la vida de él. Elegí. O sea, elegí. Usted está Tu diciendo... vida o la vida de él. O sea, que usted entiende que... Elegí. ¿Vas al cementerio o lo matas? No, pero a ver... Te pido que seas sincera con vos misma. Elegí. Doctor, ¿lo matás o te mata? ¿puedo responderle, doctor? Pero elegí es muy cortita. Primero que me parece Vos me presionas a mí de una manera absolutamente fuera de lugar. A ver, no, de todas maneras, doctor, me parece que... baje la voz, doctor, por favor. No, doctor... Baje la voz, por Sé favor. sincera con vos misma. ¿Me respondés? No, lo que yo entiendo... Sos muy torito para gritarle a cualquiera. A mí conmigo no te la vas a hacer torita. Decime, ¿te defendés o no te defendés? Bueno, vamos a ¿Sabe lo tener que pasa, doctor? Que entiendo que usted, como representante de la justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso. Porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y garantizar un arma es una mujer víctima de violencia de género. Y eso no corresponde. Por culpa de fiscales como este de Cutralcó, es que muchas mujeres no se animan a denunciar. Por culpa de fiscales y de personas que forman parte de la justicia argentina, cualquiera sea el nivel, es que muchas mujeres terminan muriendo en sus casas, más en cuarentena, porque no se animan, porque no van a denunciar, y porque si encima denuncian, tal vez se tienen que encontrar con personas violentas y machirulas, ¿por qué no? Como esta persona que salió al aire. Un abrazo grande a Lucila, a Luli Trujillo, como le decimos, básicamente porque si nosotros nos ponemos nerviosos a escucharlo, no me quiero imaginar estar en su lugar y mucho menos ser víctima de violencia y encontrarme con un fiscal así. Nuestra solidaridad con Luli Trujillo, y para cerrar, lo importante de todo esto es saber cómo todavía hay que deconstruir la justicia, el machismo que hay dentro de la justicia, porque si representantes de la justicia van a tener esta actitud con mujeres, con periodistas, sobre todo, más allá de que Luli es periodista, es mujer, y además esto de decirle luego que en un momento le dijo el fiscal, vos sos de las que se victimizan, creo que es otra de las frases que también habría que destacar, porque una cosa es victimizarse y otra cosa es ser víctima. Ojalá que esta justicia comience a deconstruirse, porque acá vemos un claro ejemplo de lo que todavía falta por hacer. Entre otras cosas, lo que falta es tener perspectiva de género.
Él dijo que había recibido hace 4 años, cuando lo preguntaron, un curso de perspectiva de género, hablando de la ley Micaela, que se sancionó hace muy poco, o sea que debería de alguna manera volver a tomar ese curso de perspectiva de género, y sobre todo lo que deberíamos tener en la justicia argentina es un recambio, que no haya más este tipo de gente y que de una vez por todas las mujeres que sufren violencia de género realmente sean defendidas por el Estado y por la justicia. Bueno, gracias Ori por compartirlo. Creo que es un buen final de este módulo para permitir la introducción del módulo próximo, que lo haga puntualmente en la Fundación Micaela. Y a su vez quisiera resaltar la importancia de la reforma judicial, la democratización de la justicia y principalmente destacar en este caso la sororidad que se vio entre las compañeras periodistas que se apoyaron. Creo que fortalecer las redes feministas es fundamental y tejer redes horizontales buscando una construcción de poder diferente a la patriarcal a la que estuvimos sometidas durante tanto tiempo. Les agradecemos la participación y estamos predispuestas y a disposición de ustedes para cualquier duda. Pueden consultar al Comando Evita. Vamos a compartir dentro de esta semana el material, así que agradecerles por la participación a todos, esperando haber sido útiles y haber aportado nuestro granito de arena a esta construcción colectiva. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, antes que nada agradecerle al Comando Evita Córdoba por hacer esta capacitación tan útil para todos, tan conmovedora. Yo no había visto ese video, envenenada totalmente, pero bueno, quería invitarlas al próximo módulo, la semana que viene, el módulo 3, donde van a participar la organizadora Agustina de la Micaela y la mamá Andrea Lescano. Haremos el próximo módulo, acuérdense, los 4 jueves de septiembre hasta las 18. Cualquier cosa que necesiten, comuníquense con el mail cbacomandoevita@gmail.com. Repito, cbacomandoevita@gmail.com.